Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición del Foro del Movimiento Asamblea Constituyente. Hoy día tenemos un foro especial, en una fecha especial, dedicado a interpelar a este modelo que tenemos de país, de sociedad, una sociedad de consumo. Y estamos invitados a reflexionar sobre si la corrupción está ligada al modelo o son fenómenos separados. Al parecer, están muy de la mano el sistema económico, social y político del tema de la corrupción, puesto que no se entienden algunos fenómenos políticos que suceden cuando hay intereses económicos muy fuertes detrás. Para lo cual, hoy día tenemos un invitado que ha escrito un libro y tiene varios tomos ya eh, en edición y están publicados sobre el tema de la corrupción en Chile y el modelo neoliberal. Me refiero a Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los auditorios del Foro de la Asamblea Constituyente. Jaime, gracias por la invitación y dispuesto a conversar sobre el tema que es tan importante hoy día en la sociedad chilena y que la atraviesa en todo sentido y transversalmente, que es el tema de la corrupción política, económica, social, en muchos aspectos. En muchos aspectos. Está así que usted dirá cuando partamos. Además, Juan Carlos, una fecha muy especial porque hoy día es 5 de octubre. Recordemos que 5 de octubre fueron, ¿cierto?, las votaciones para pasar a un sistema, comillas, democrático. Y este es el sistema que tenemos luego de 30 y tantos años de democracia, en los Exactamente, cuales 36. en los cuales evidentemente no se han logrado, ¿cierto?, las aspiraciones que la gente tuvo en aquellos años 90, cuando pensó que toda esta sociedad que habíamos vivido dictatorial iba a cambiar a un modelo más decente. Sí, sí. Finalmente quedó la constitución de Pinochet, se fracasó en cambiarla dos veces y tenemos todavía la constitución de Pinochet y tenemos arraigado un sistema neoliberal en profundidad, acentuándolo con los siguientes gobiernos que hubieron luego del 2000 en adelante, porque se suponía que, ¿cierto?, íbamos a tener 4 o 6 años de transición, pero después los gobiernos fueron derechamente neoliberales todos, o sea, aquí no hay distinciones. Y en ese sentido tenemos que reflexionar sobre qué tipo de país queremos y cuáles son las vías para poder cambiar este país, puesto que vemos en la prensa, ¿cierto?, todos los días casos de corrupción, el caso de Mosilla, el caso Cubillo, el caso de Primera Dama, las fundaciones, anteriormente el caso Penta, el caso Cabal, el caso Chispa, el caso del banco de Sebastián Piñera, en fin. Hay un montón de hechos que apuntan a que los grandes poderes económicos están ligados con la política. Y sin ir más Sí. lejos, tenemos el caso de Ponce Lerú, ¿cierto?, que había financiado a los políticos tanto de la izquierda, comillas, como a la derecha. Ujú. Y además en el caso Penta, si mal no recuerdo, pidieron rebaja por las costas del juicio y le otorgaron una rebaja para poder pagar los abogados. O sea, es totalmente escandaloso. Es escandaloso. Así que te dejo la palabra, Juan Carlos, para ver donde tú quieras, partamos el análisis de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Perfecto. También habría que decir en el día 5 de octubre, un día 5 de octubre de 1974, cayó en combate Enrique. aquí, cerca donde yo vivo, en la calle Santa Fe, Miguel Enríquez, el líder, el fundador y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Y hoy día se cumplen los 50 años. A esta hora, si lo situamos temporalmente en el mismo día sábado, porque eso ocurrió un día sábado, ya a esta hora Miguel estaba muerto y Carmen Castillo estaba allí salvándose de una situación similar porque los vecinos de donde ella vivía la transportaron al Barro Luco y de ahí a un hospital en la cual pudieron salvar la vida. Entonces, hoy día es un día especial para muchos
compañeros miristas de este país, y al cual podemos darle un saludo conmemorativo y un recuerdo también por la lucha que llevó a cabo en ese instante Miguel Enrique. Así que un saludo para todos los miristas del país. Dicho esto, también es un día especial por lo que tú has señalado. El 5 de octubre de 1988, pero ya no era un día sábado, sino que fue un día miércoles, si no me equivoco. A esta altura ya estábamos haciendo el recuento de lo que iba a ser la votación abrumadora de un 54% de la población que le decía que no al dictador en su deseo de perpetuarse en la institucionalidad política chilena, y daba inicio a esa derrota que más tarde, a las 2, 3 de la mañana del día 6, se viene a reconocer de que el no había triunfado, por lo cual se abría no un periodo no un periodo de transición, sino que es un periodo de negociación acerca de cómo se iban a hacer algunos cambios en la Constitución Política de 1980, para que a finales del año 89 se llevaran a cabo elecciones presidenciales, en la cual, cierto, se elegía al presidente como también a los parlamentarios, y se abría lo que se conocía como la transición política hacia la democracia, saliendo de un régimen autoritario, como se le nombraba, que era la dictadura cívico-militar de Pinochet. El dato de decir transición es interesante porque para poder entender el contexto de lo que viene, la transición en Chile duró muy poco. La transición en Chile fue el periodo que va entre octubre del 88 y las negociaciones que se realizaron en julio del año 89, en la cual se realiza el plebiscito también constitucional, en la cual se aprueban 54 reformas a la Constitución de 1980, la cual establece ahí el régimen político que nos ha regido estos últimos 36 años. Es decir, ahí esas 54 reformas concebidas entre el régimen dictatorial a cargo de Carlos Cáceres, que era el ministro del Interior en aquel momento, que reemplaza a Sergio Fernández, el ministro del Interior derrotado en el plebiscito, y se consensúan con la oposición democrática y especialmente con la gente del no, lo que fue, cierto, lo que se llama la transición, que es hasta eh, las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 89, la cual gana la Concertación por la Democracia, y gana Patricio Elwin y se convierte en el primer gobernante de esta democracia. Pero te das cuenta que no hay una transición, y esto es lo importante, que lo que se sitúa es que la transición termina en esos meses que he señalado, entre octubre y julio, o si tú quieres extenderla hasta diciembre, y en marzo del 90 asume el gobierno, con lo cual asume ya dentro de un régimen. Y ese régimen político es la democracia protegida. Y esa democracia protegida es la que se había establecido en la Constitución de 1980, previamente a las negociaciones del plebiscito de junio o de julio, no me acuerdo bien en qué fecha fue, junio o julio, y ahí se establece un régimen y se establece un acuerdo con la concertación entre la dictadura y la concertación por el no, que establece, ¿cierto?, este régimen político que ha durado hasta el día de hoy. Claro, ha tenido cambios significativos dentro del régimen, se han producido cambios en el régimen, pero no se han producido cambios de régimen, ¿no? Entonces, tuvimos cambios de régimen porque hemos tenido cambios que han sido significativos, como fue, por ejemplo, la reforma del 2005, que se terminaron los senadores designados, se terminó el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, etcétera, ¿cierto? Después vinieron otros cambios hasta que se cambió el sistema binominal, y en razón que
de los cambios constituyentes que se estaban dando en el 2020, 21, ¿cierto? 22, se hicieron cambios también en los quórum de aprobación de las reformas constitucionales que se puedan hacer desde el Congreso para poder evitar, ¿cierto? Hubo un intento de evitar las nuevas constituciones. Sean esta una Dejemos constitución. una cápita ahí, Juan Carlos, por favor. Cuando sale Elwin elegido, también hay un manto oscuro ahí porque hay un caso que se llama Carmen Gate, en donde al parecer habían también unas papeletas que venían ya marcadas a favor de Elwin para ser presidente de la ADC, lo que evidentemente iba a llevar a que él fuera el candidato presidencial. Sí, es que, mira, yo quería hacer eso para dejar claro de que en Chile, en primer lugar, de primera tesis, en Chile no hay transición a la democracia. Lo que hay a partir de 1990 es la institucionalización y profundización de la democracia protegida, que es el régimen político que permite la elección de Elwin. Ahora, dentro de la política chilena, está marcada por hechos oscuros o hechos corruptivos, entre ellos el Carmen Gate, que es elaborado, preparado por un grupo de demócratas cristianos que se conoce como el grupo de los salvadoreños. Este es un grupo de demócratas cristianos que estuvieron exiliados o tuvieron alguna presencia en El Salvador durante la guerra civil del Salvador de los años 80, y estuvieron también en la conformación y constitución del régimen democrático también bastante limitado, que se instaura con la paz en Centroamérica, en El Salvador, cuando se termina la confrontación con las guerrillas, etcétera. Y ese grupo siempre tuvo una intención de querer frenar cualquier intento de posibilidad de que Chile se transformara en un Salvador, es decir, existiera la posibilidad de que las fuerzas de sectores populares armadas tuvieran una gran potencia y lograran, ¿cierto?, provocar un estallido, una confrontación, y ellos buscaron limitar por cualquier cosa la situación. Eso explica, entre otras, la acción del grupo salvadoreño, explica la salida, por ejemplo, de Gabriel González Valdés, de Gabriel Valdés. El presidente de la ADC, que tenía la política de la desobediencia civil y que fue parte de todo lo que fuera el primer ritmo de las protestas nacionales del 88, perdón, del 82 en adelante. Y logran sacar a Valdés e instalar al más conservador de los conservadores, que era Patricio Elwin. Y Patricio Elwin, que era opositor a la forma como Gabriel Valdés dirigía la democracia cristiana, como también dirigía la Alianza Democrática, había que señalar que Gabriel Valdés en su momento, ¿cierto?, fue partidario de una alianza entre los movimientos también del MDP y la Alianza Democrática, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista Almeida, los sectores miristas, etcétera. Entonces Valdés miraba siempre hacia la izquierda, mientras que Elwin no tenía esa mirada de más larga espacio político, ¿no? Sino que llegaba hasta los socialistas renovados, hasta ahí llegaba. Y también observaba con interés si los socialistas almeidistas, y especialmente la fracción que dirigía Almeida, podía girar hacia el centro, como posteriormente ese sector con los terceristas, es decir, con Germán Correa, con Solari, y dan un giro hacia el centro político y se integran a la concertación. Es interesante porque esto, lo que digo, para hacer un poco de historia antes de pasar al presente, porque Elwin en 1984, en un seminario que se hace en uno de los hoteles
de Santiago, un seminario organizado por el Centro de Estudio de la Realidad Nacional, el CER, que era un espacio demócrata cristiano, y que lo hacen con participación de personas de la derecha democrática o de la derecha republicana, como se hablaba en ese momento, y algunos representantes de la derecha más dura, en la cual Elwin hace un discurso que se llama, así se llama el discurso o la intervención, la ponencia, una, una salida jurídica política para Chile. ¿Qué es lo que plantea? Ahí Elwin plantea lo siguiente. Primero, la Constitución de 1980 existe. Por lo tanto, discutir su legitimidad es una situación que no sirve porque las posiciones van a ser irreductibles y por lo tanto lo que tiene que hacer la oposición democrática es aceptar la Constitución de los 80 y dejar la discusión de la legitimidad para otro momento. Segundo, plantea ya en 1984 que no es posible, si se acepta la Constitución del 80, hacer llamamientos o estar constantemente planteando la idea de una asamblea constituyente. 1984. Porque no habían condiciones para hacerlo. Y tercero, que había que, en 1984, en pleno proceso de movilización social que estaba marcada por las protestas nacionales del año anterior, 1983, Elwin plantea que hay que abandonar esa política de movilizaciones y prepararse para participar en el plebiscito de 1988-89, que todavía no se tenía muy clara la fecha en ese momento. Pero 3 años antes, 3 años antes o 4 años antes de la situación, Elwin ya estaba presentando un programa, una estrategia política que implicaba la aceptación de la institucionalidad política de la dictadura. Y nunca él planteó que de ganar las fuerzas democráticas, de obtener la derrota de la dictadura, ellos abrirían un proceso de cambio institucional, sino que simplemente seguirían lo que tenía el itinerario institucional pinochetista o autoritario. Es decir, Elwin siempre tuvo claro de que su salida o la salida político-jurídica era dentro de los marcos de lo que había establecido Pinochet. Y eso es muy interesante porque hoy día mucha gente olvida cuál fue la estrategia que planteó Elwin y cómo logró, ¿cierto?, convocar y arrastrar a todos los sectores hacia esa posición, especialmente después de otro evento. Ese fue el 84. El otro evento que hace que se refuerce la estrategia Elwin, la estrategia de la Alianza Democrática, ya ahora bajo la conducción de Patricio Elwin, es el atentado del 7 de septiembre del Frente Patriótico a Pinochet. Porque en ese momento, cuando fracasa el magnicidio, ¿cierto? Fracasa la posibilidad de darle muerte, lo que hace la Alianza Democrática, ¿cierto? Dice ya abandonar definitivamente la movilización y se le une el Partido Socialista en ese momento dirigido por Arrate o por Núñez a través de una carta a los militantes que se llama abandonar la barricada. Y en ese momento, ¿cierto? En el 86 se decide, ¿cierto? En el periodo de total clandestinidad o total estado de sitio que siguió al atentado, ¿cierto? Se decide abandonar la movilización social. Y se convoca entonces a través de la 87 se convoca, ¿cierto?, a la Asamblea de la Civilidad, elecciones ya, etcétera. El camino que se gana en octubre, pero ese camino que se gana en octubre estaba siendo preparado por las fuerzas del centro y especialmente por este grupo que te digo de los salvadoreños al interior de la democracia cristiana, ¿cierto?
a partir del 84. Ahora, como había que definir quién iba a ser el candidato presidencial de la democracia cristiana, este grupo, ¿cierto? Donde estaba Gutenberg Martínez y otros, ¿cierto? Son los que hacen el Carmen Gay, que es la sede antigua de la democracia cristiana, ahí en la calle Carmen, e ingresan, roban, marcan, hacen todo una parafernalia para poder asegurar el triunfo de Elwin sobre la figura de el hijo del presidente Frei, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que apareció de la noche a la mañana renunciando a todas sus empresas, etcétera, para dedicarse a la política y para dedicarse a ser presidente de Chile, porque eso es lo que él lo dice. Nosotros en ese tiempo le calculamos que con la pura fortuna que tenía Frei en ese momento podía vivir cerca de 40 o 50 años sin ningún problema de vida alguno, o sea, viviendo tranquilamente. Fíjate que toda esa fortuna se la dilapidó su hermano. Entonces, bueno, ese también es un caso de corrupción. El hermano de Frei, que tenía a cargo, ¿cierto? Cuando fue presidente, los negocios y el fideicomiso y todas sus cosas, lo estafa su propio hermano. Es decir, cuando hablamos de la corrupción, estamos hablando de esos hechos también. De Carmen Gay, de la situación de Frei en ese sentido, ¿no? Por eso el tema de la corrupción se inicia o se manifiesta con estos casos que tú nombrabas, como el Carmen Gay, y se van a ir profundizando después cuando aparecen ya públicamente durante el gobierno del mismo Frei, el caso de los Pinocheques, en el caso del hijo mayor de Pinochet, que tenía unos cheques entregados por las Fuerzas Armadas, en la cual, cierto, el mismo Frei decide no seguir ni prolongar ese proceso porque eran por razones de Estado. ¿Te acuerdas que eso lo que él dice? Por razones de Estado no vamos a perseguir a Pinochet ni al hijo de Pinochet. O sea, había ya una intencionalidad de parte de la autoridad de la concertación de cubrir, de tapar, de ocultar la corrupción que estaba presente en la dictadura. Y los libros como de Mockenberg y otros, ¿cierto? Ya estaban denunciando las ventas fraudulentas de la empresa, el comercio que se hacía en las universidades privadas. Es decir, la corrupción ya estaba presente cuando se inicia la concertación o los gobiernos de la concertación, y durante todo ese periodo de la concertación en adelante, esta fórmula de corrupción siguen estando presentes y se hacen en el caso de Mongate, ¿te acuerdas? Durante el gobierno de Lagos, y así sucesivamente van apareciendo un sinfín de situaciones de corrupción en la cual, cierto, se ven envueltos las autoridades tanto públicas como nacionales, como locales o regionales. Entonces comienza a haber una clara manifestación de los elementos corruptivos de la sociedad. Hay un Alfredo Reren, que es un académico de la Universidad Católica, que nadie podría sospechar de ser de la católica, de ser de izquierda o etcétera, sino que un hombre que se decide a estudiar la corrupción en los municipios. Y fue el primero en plantear que los municipios requerían un proceso de reforma muy sustantiva para evitar los escándalos corruptivos que ya estaban presentes. Él hace investigaciones a inicios de la década del 90, tomando en cuenta los municipios que habían sido creados y establecidos con alcaldes designados por la dictadura. Es decir, aquí viene una corrupción sistémica que ha estado profundizando todas las instituciones a lo largo del tiempo. Llevamos más de 50 años con corrupción. Entonces, eso ha convertido a la sociedad chilena en una sociedad corrupta, como yo lo digo en mi libro, ¿no? Y lo digo porque, ¿cuál es el principio? Tú planteabas algo muy interesante. ¿Cuál es el principio o cuáles son los principios
que llevan a los individuos y individuos, ya sea de cualquier naturaleza, a ser corruptos. Hay un principio que modela a la sociedad neoliberal desde su fundación, desde cuando se comienzan a echar las primeras raíces de este proceso de acumulación neoliberal, que tiene que ver con este elemento que fue establecido hace mucho tiempo por Adam Smith, al señalar que los hombres eran seres egoístas. En la riqueza de las naciones, ¿cierto? En el libro fundamental del liberalismo económico, Adam Adam Smith está que hay una situación de egoísmo. ¿Y qué es lo que, y cómo define el egoísmo? Lo define fundamentalmente a partir de que los hombres, habla de los hombres, estimada, nunca Adam Smith tenía la construcción de que eran hombres y mujeres, sino que hablaba de los hombres como el único género. Eh, yo lo digo porque no es que yo crea en eso, sino que estoy diciendo que era Adam Smith. La modernidad siempre fue masculina. La posmodernidad me parece que es de los dos géneros. Y él decía que los hombres buscaban como finalidad última maximizar sus utilidades. O sea, en otras palabras, obtener siempre ganancia. Todo lo que hacía que el hombre se moviera en la economía, en la sociedad, en la cultura, era el egoísmo y que motivaba a obtener ganancia. Y para esos efectos podía usar, como le diría Maquiavelo en El Príncipe, todos los medios. Todos los medios son posibles. Por lo tanto, la sociedad que se mueve bajo esos principios de la maximización de las utilidades no tiene ética. Por lo tanto, al no tener ética, no tiene contención para frenar aquellas malas prácticas. Y por lo tanto, las malas prácticas son el fundamento y la base de la corrupción. Y por lo tanto, si yo tengo que corromper para obtener algo, lo voy a hacer. Es como, yo siempre coloco esta imagen, es como aquel niño que le lleva la manzana a la profesora, que puede ser muy inocente, puede ser lo que los estudiosos de la corrupción denominan una corrupción blanca, pero ese es el primer elemento que el niño lleva a la manzana porque así quiere ganar el afecto, la atención, la mirada, el cariño, qué sé yo, de la profesora o el profesor, ¿cierto? Y se obtiene alguna dávida, o sea, obtiene alguna retribución de eso, que es algo pequeño, pero la corrupción es parte con lo pequeño y va creciendo en el tiempo. Entonces, todas las cosas que el hombre y la mujer neoliberales hacen, los sujetos neoliberales, como yo denomino, van a practicar esa situación. Entonces, hay hombres que se van a transformar y mujeres que se van a transformar en entes fundamentales para el proceso corruptivo. Son los que van a ser el motor de esa situación. Y son los que tienen poder. O pueden tener poder de dinero, pueden tener poder de influencia, pueden tener el poder de hacer algo. Fíjate que siempre el que corrompe es un sujeto o sujeta que tiene algún tipo de poder. Esto lo he discutido muchas veces en muchas partes porque me dicen, no, es que la corrupción se muestra y se plantea fundamentalmente en los que tienen dinero. No necesariamente. También el que no tiene dinero, pero puede tener otro tipo de poder. Otro tipo de. Entonces, otro tipo de poder, por ejemplo, lo que se conoce en México como la mordida. Entonces, la mordida es cuando tú te pasas haces una infracción de tránsito y viene el policía y tú antes le pasas conjuntamente con tu documento de identidad, le pasas el billete. Ese ya es el acto corruptivo. ¿Entiendes? Y ya queda, lo toma, lo guarda y dice, ya está bien, no lo cometa más, váyase. Entonces, todas esas prácticas son internalizadas, socializadas, ¿cierto? Trabajadas de una manera muy sutil al interior de la sociedad y van conformando esto que yo denomino, ¿cierto?
corrupción sistémica de una sociedad neoliberal en la cual hombres y mujeres de que participan de ella están propensos a ser parte y sostenerla. Entonces, cuando uno dice, ¿quién permite la corrupción? La corrupción la permitimos todos los que miramos para el lado cuando se hacen esas situaciones. Entonces, esta es una sociedad, insisto en este principio, como lo sostengo en el libro, ¿cierto? Es una sociedad que sobre la base del principio de ser exitoso, sobre la base de obtener fama y sobre la base de obtener dinero, estos tres elementos fundamentales de una sociedad neoliberal de consumo como la chilena, es la que permite el despliegue y la profundidad y la extensidad de la corrupción. Eso se explica en muchas formas. Hay muchos casos. Y te diría yo, Jaime, que hay muchos casos en la sociedad chilena, hay muchas instituciones en que la corrupción está ahí presente, pero que no se analiza ni se devela. Fíjate que esta misma situación que de la señora Cubillo y su sueldo fantástico de 17 millones de pesos mensuales. Esa es una situación que no es, comilla, para los que conocemos el interior de las universidades privadas, eh, no es algo extraño. Diría yo que muchas universidades privadas tienen ciertos directivos, gente, funcionarios, académicos, eh, que ganan eso o más. Y son universidades que desde hace un tiempo están recibiendo recursos del Estado. Recursos del Estado. Porque los recursos del Estado ya tienen entregado a las universidades privadas. Yo te calculo que ya tienen 14 años. Entonces son 14 años que están en esa línea, ¿no? Cuando eran privadas, cuando eran privadas totales, cuando no había recursos estatales, tal vez también era menor el grado de corrupción, porque eran menos los recursos que disponían. Pero cuando sí comienzan a recibir un recurso que viene del exterior, de que no pertenece al capital inicial de esos empresarios de la educación, tal vez eran más contenidos en ese sentido. Pero esa situación de las universidades hace 10 años de ahí en adelante, desde la creación del CAE, que fue en el gobierno de Lagos, si no me equivoco, si el gobierno de Lagos fue el que creó el CAE. Entonces, Como de Bachelet. y la gratuidad de Bachelet son dos cosas distintas. CAE y Bachelet son diferentes. CAE y gratuidad. Pero también el tema de la corrupción en la educación proviene de los colegios particulares subvencionados, cuando se crean con los vouchers y que se les pagaba por subvención a los niños y que daba lo mismo si el chiquillo iba o no a clase, y siempre aparecía como presente. Y los profesores tenían provisión de pasar la lista porque la pasaban hombre de confianza del sostenedor que tenía que alterar para que siempre tuviera una asistencia porque la subvención se pagaba por... Entonces la corrupción estaba ahí. Entonces, en la educación, ¿para qué? Hoy día estamos sorprendidos por la corrupción en el Poder Judicial. Por favor, el Poder Judicial es el poder más corrupto que ha tenido Chile siempre, siempre. Pero nadie lo develaba, nadie lo denunciaba, nadie era capaz de cuestionar. Entonces, si uno empieza a revisar cuántas instituciones del Estado, cuántas esferas de nuestra sociedad están movidas por la corrupción, nos vamos a dar cuenta de que está fundada la sociedad neoliberal en actos corruptivos. Y esto no significa poder afirmar como es que el capitalismo es corruptivo. Sí, puede ser, pero hay formas de contención de la corrupción. En distintos países se han hecho combates contra la corrupción. Por ejemplo, uno
principales países corruptos post-guerra, Segunda Guerra Mundial, fue Italia, donde tuvieron años luchando contra la corrupción y la pudieron, ¿cierto?, frenar en grados importantes. Y lo mismo pasa con los países nórdicos, que son capitalistas, pero no son corruptos. Ese es el tema. Entonces, nosotros tenemos una sociedad capitalista extrema, salvaje, como le llaman algunos, pero al mismo tiempo que es corrupta y es capitalista salvaje, es corrupta. Entonces tenemos el peor de los males. El peor de los males. Es lo mismo que pasa en México. México es una sociedad capitalista desde siempre, pero siempre ha sido una sociedad profundamente corrupta. Y uno de los fracasos que tiene la salida de AMLO es que no logró reducir significativamente los niveles de corrupción dentro de la sociedad, no solamente dentro del Estado, que logró algunas cosas. Por eso está interviniendo, por eso mandó a última hora, pues yo considero que a última hora mandó la transformación del poder judicial, que le dejó como tarea a la Claudia Sheinbaum, ¿cierto?, la presidenta de México, que acaba de asumir el 1 de octubre, ¿cierto?, la tarea de llevar a cabo la reforma del Poder Judicial, que también busca frenar los temas de corrupción. ¿Cuál es la corrupción de la prensa? En los medios de comunicación chilenos están llenos de corruptos, llenos de corruptos. Si no fuera por CIPER, que es periodismo independiente, muchas cosas que estamos conversando no habrían sido develadas. O lo usan, por ejemplo, cuando se conoció el caso Cabal, ¿cierto?, del hijo de la presidenta y su intento de obtener y obtuvo el beneficio de un préstamo sideral con el Banco Chile, eso lo dio a conocer la revista ¿Qué pasa? Pero lo dio a conocer porque era una forma de hacer oposición a Bachelet. Es decir, pero los negocios de la derecha en esa prensa está totalmente escondida, oculta, no se toca. Ahora el caso de la ex primera dama, ¿cierto? Que según se dice que se traspasaron de la PDI recursos de un lado para otro, también se presenta como corrupción y tal vez lo puede ser, yo no lo dudo, pero lo sacan ahora en razón de ser buscar los empates, buscar anular una cosa con la otra, pero eso está dando cuenta de cómo los medios de comunicación de las principales cadenas de Chile, el Mercurio, la Tercera u otras, están totalmente dominados por la corrupción. Es decir, no veo yo en ninguna parte que la sociedad chilena no sea corrupta. Los municipios, todas son instituciones corruptas. Fíjate que un dato se plantea de que a nivel de las juntas de vecinos, de las organizaciones territoriales, las organizaciones vecinales, la corrupción también es enorme. Es enorme. Presidentes que se van sin dar cuenta, presidentes que se llevan, que desaparecen con el dinero. Es decir, no hay institución en Chile, estimado y estimada, no hay institución en Chile que hoy día esté libre de mecanismos de corrupción. Y ese tiene que ver con lo que yo planteo en el libro, que dice con este afán, con esta situación individualista y egoísta que hemos asumido, como lo decía yo ayer en la presentación del libro, no de toda la población, porque indudablemente que hay un cúmulo, un conjunto de chilenos y chilenas que tenemos una posición ética, que tenemos una posición contraria al capitalismo, que tenemos una posición contraria incluso al neoliberalismo, y eso tal vez, no voy a meter las manos al fuego por nada, pero tal vez no tengan algún tipo de corrupción, pero el 80% o el 70% restante, yo creo que están siempre manejando en el filo de la corrupción. Entonces, esta es una sociedad que
fomenta la competencia, fomenta el individualismo, fomenta la idea de ganar. Yo por eso en el libro coloco, ustedes son más jóvenes que yo, se van a recordar inmediatamente, tal vez, de un joven que vino al Festival de Viña, español, que se llamaba Miguel Bosé, y que traía un tema muy pegajoso a comienzos de los 80, que se llama Voy a ganar. Ser primero, llegar primero es ganar, pero llegar tercero, llegar segundo es perder. Entonces, también hemos incorporado en nuestra mentalidad de los últimos años la idea de que el único ganador es el que obtiene el primer lugar. Nosotros nos habíamos acostumbrado, como chilenos, de celebrar incluso el triunfo del tercero. Y Miguel Bosé dice claramente en la letra de la canción, llegar tercero es perder. ¿Me entiendes? Entonces viene el Chino Río, que nos dice que hay que ser número uno, y no importa cómo. Es ganar. Hay un libro de Patricio Navia, que es un cientista político, que escribió que Chile siempre le iba, esto lo escribió antes de las dos Copas América de Chile de fútbol, que Chile siempre le iba bien en las competencias individuales, porque no éramos competitivos colectivamente. Bueno, ganamos una Copa América, y la Copa América del señor Hadwe, que está en Miami. ¿Y por qué está en Miami el señor Hadwe, que era presidente de la Asociación Nacional de Fútbol? Está allá porque el tipo era corrupto. Y muchos han sostenido, entre periodistas, entre las personas entendidas, de que él logró comprar una Copa América. Entonces, te das cuenta, mira, otro elemento corruptivo, cuando se fue a jugar un sudamericano de sub-20, si no me equivoco, a Uruguay, en tiempo de la dictadura, el servicio migratorio chileno, el servicio de identificación, falsificó los pasaportes de algunos jugadores que eran mayores de edad, o sea, mayores al grupo de etario con los cuales iban a jugar. Entonces tenían 21 o 22 y les cambió la fecha de nacimiento. Eso fue un escándalo. O sea, era ganar con lo que sea. Y eso, bueno, otro elemento que queda en la cultura popular fue el Cóndor Rojas. Cuando se cortó la ceja, el ojo, la ceja en Maracaná para hacer descalificar a Brasil y así poder ellos ir a la Copa del Mundo. Y fue descubierto. Y Chile pagó, ¿cierto?, durante 2 mundiales que no pudo ir, pero la vergüenza mundial que significó aquello, también con el objetivo de ganar. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que se mueve dinámicamente y competitivamente por ganar, tú eres capaz de hacer todo. Esto porque una persona que tiene tales o cuales recomendaciones, que tiene tales o cuales méritos, mejor dicho, tiene méritos suficientes, tiene que ir a pedirle a otro que por favor mueva estos papelitos para allá, para acá, porque el pituto es una forma de corrupción. Ahora, Juan Carlos, sí, disculpa que te interrumpa. No, está bien. El tema de la legitimidad del modelo, es decir, hablamos todo de corrupción, del tema de la política, en fin. Pero si lo llevamos al modelo que estamos viviendo acá en Chile político, nos damos cuenta de que las cosas podrían ser bastante mejor si no hubiera esta corrupción. A ver, Es decir, ¿cómo se vincula la legitimidad de la continuidad de este modelo con la corrupción? es que la legitimidad está avalada por la corrupción, y la corrupción avala la legitimidad del modelo.
Es decir, cuando tú ves que una persona consigue ganar, una persona logra, ¿cierto? O grupos de personas logran determinados objetivos que son propios de la sociedad neoliberal, que son propios de la sociedad de consumo, que son propios de este sistema, no lo ven como un acto ilegítimo. No lo ve como algo ilegítimo, lo ve como legítimo, que es posible ganar dentro del sistema. Tú no ganas dentro del sistema si tú vas de manera ética, de manera honesta, transparente, tú no ganas. O sea, el sistema está hecho para que las personas sean deshonestas, usen todos los mecanismos posibles para ganar, no importa cuál. Ese es el tema. Entonces, no hay una discusión en torno a la legitimidad o ilegitimidad del modelo. El modelo te ofrece determinada situación, te ofrece determinados medios, te ofrece determinados fines, te ofrece ciertas posibilidades. Entonces, tú no lo vas a cuestionar. Tú no lo vas Gracias, a Juan. Voy a pasar con el Jocelyn. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Buenas noches. Disculpa que nos hayamos tardado tanto en saludarte. No te preocupes, Jaime. Adelante, Mucho por favor. gusto. Gracias, Jaime. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación. Les pido mil Gracias. disculpas que haya llegado tan tarde. ¿Cómo está? Bueno, quería agregar que todo lo que pasa hoy en día, lo que está, la olla que se está destapando hoy en día, porque nos damos cuenta que no son cosas solo actuales. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el caso Sokimichi Penta estuvo manipulado por el señor Hermosilla, el señor Chadwick y el fiscal Guerra, que les terminó dando clases de ética. ¿Y por qué se permite esto? Como decía Juan Carlos, en primer lugar, responsables somos nosotros, los ciudadanos, que permitimos que ocurra esto y que no hagamos nada. O sea, cuando les dieron clases de ética a estos delincuentes de cuello y corbata, los ciudadanos nos sorprendimos, pero no hicimos nada. ¿Y por qué se da esto? Porque justamente el modelo, como dice Juan Carlos, viene diseñado para que se corrompan las personas. Imagínate, si para elegir un ministro de corte tienen que, a ver, una primera patita pasa por la misma corte para elegir los postulantes, después de eso pasa una terna al presidente. Ya tenemos dos poderes involucrados de los tres. El presidente elige de la terna uno y ¿a dónde lo manda? Al Congreso, al Senado. Entonces tenemos los tres poderes involucrados para elegir un funcionario público. Y se supone que los poderes son separados, que si fueran realmente separados, tal vez no habría tanta corrupción, porque ¿qué me importa a mí lo que opine el Congreso si ellos no influyen en mi designación? O los mismos fiscales. Ahora se está hablando del fiscal Palma, que estaba a cargo del caso Procultura, pero el tipo, como estaba postulando para ser fiscal nacional, lleva un año durmiendo el caso. ¿Y por qué? Porque el caso Procultura nace de las entrañas del círculo del gobierno y de Frente Amplio. ¿Y quién tiene que tomar la decisión final? El presidente de la República y el Ministerio de Justicia. Entonces, eso es lo que pasa, pues, Juan Carlos. No, yo Agreguémosle a eso, totalmente. disculpa, Juan Carlos, solamente una capita. Sí. Agreguémosle a eso el sistema DONT de votaciones, en donde el voto mío no vale igual que el tuyo. No es lo mismo, no está bien valorado. No somos iguales en cuanto al tema del voto. Entonces, eso mucha gente lo desconoce. El sistema DONT es un sistema perverso porque no te permite igualar el voto de un ciudadano a otro. Porque tú votas por una lista, finalmente. Sí, bueno, Y puedes sacar, el segundo de la lista puede sacar 5 puntos y el primero saca 20.000 y salen los dos electos. Ese es un tema perverso también acá. Y también, yo que está vinculado una a la cosa que corrupción. sea perverso y otra cosa que sea corrupto. Sí, Yo creo estamos que de acuerdo. Estamos de de acuerdo. marcar la diferencia, porque si no empezamos a Sí. mezclar todo el asunto y creamos
una cosa muy, muy difícil de poder después limpiar, ¿no? Y no es que quiera defender el sistema Home, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que hay otra. Todos los sistemas electorales desde el momento mismo de que se crearon en el mundo, desde Condorcet en adelante, siempre han tenido dificultades para cumplir con ese principio, un hombre, un voto. Ese es el principio fundamental que siempre ha regido lo que son las democracias liberales en el mundo. Pero eso ha llevado muchas veces a tener una serie de dificultades para hacer correspondiente lo que es la representación, ¿no? Porque ¿cuántos hombres o cuántos ciudadanos, mejor, y ciudadanas van a poder representar uno o cuánto? Imagínate que durante todo el tiempo de la democracia pasada, y esto no es porque quiera defender el sistema Home, sino que quiero señalarlo que no era un sistema corrupto, sino que el sistema Home, ¿cierto?, que se emplea en Chile desde el año 30 en adelante, siempre trabajó en Chile hasta el 73. Es decir, el sistema Home fue el que permitió de otra manera que el año 73 la Unidad Popular, que iba con lista, acuérdate que era lista, llegara al 44% de los votos. Es decir, todo depende de cómo se trabaje, cómo se vote, todo es un mecanismo que está en la cifra repartidora, la distribución, la representación de cuánta es la unidad que vas a representar. Bueno, eso, pero yo diría que el sistema electoral, que nos daría para toda una conversación en otra oportunidad para ver cuáles son los defectos, cuáles serían los pros y contras y cuál sería el mejor sistema electoral para un país como Chile. Hay cientistas políticos que han desarrollado teorías muy importantes, como por ejemplo tengo un amigo, un cientista político, politólogo, que estudió conmigo en Flaxo, que Diego Reynoso, que es argentino, que él desarrolló toda una teoría del mal apoyo, cómo las cifras o las diputaciones tienen mala distribución en una sociedad. Y uno podría partir haciendo ese tipo de cosas. Pero para no confundir, solamente para aclarar un caso. Y el tema de lo que dice Jocelyn o Jacqueline. Jocelyn. Jocelyn, bueno, mucho gusto, Jocelyn. Es muy cierto. El tema, ahí caemos en otra pregunta. ¿Cuál es la mejor fórmula para elegir a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cómo se eligen? Porque también hay una idea que se ha escuchado de que este tráfico de papelitos para allá, papelitos para acá, que yo voy al Senado, se presta para todo el tipo de corruptela que hemos visto en el último tiempo. De tráfico de influencia, ¿no? De que yo apoyo Y eso, el tráfico de influencia, es una de las zonas, ¿cierto?, grises de la corrupción. Porque hay muchas zonas de influencia que no se dan a conocer, porque no se conocen. Hay que develarla. Porque, bueno, la corrupción tiene un elemento central que no se ve, que hay que develarla, hay que descubrirla, hay que hacerla manifiesta. Si no se hace manifiesta, puede pasar años en la cual sigue funcionando. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Elegir a los jueces? ¿Cómo se elegirían los jueces? ¿Por votación popular? ¿Sería la mejor fórmula? Hay países en que es así y creo que tampoco funciona mucho. A eso es lo que voy. Eso a lo que voy. El estudio de las elecciones en términos comparativos entre sistemas de designación de jueces comparativamente, no nos dice que el hecho de elegir a los jueces sea el mecanismo más idóneo. Creo que ahí hay un tema muy complejo que habría que estudiar muy bien y creo que la izquierda debiera tener una fórmula porque fíjate que ya en Bolivia
en Bolivia, que es uno de los casos más cercanos nuestros de elección de jueces, también se ha presentado una serie de problemas y de acusaciones de manipulación de parte del gobierno, de acusaciones contra el gobierno, ya sea de Evo en su momento, o contra el gobierno de Arce, de manipulaciones en la designación de los candidatos a la jefatura, a la magistratura. Y entonces eso también, ese es un tema que hay que discutir, analizar y estudiar y proponer. Sí. Eh, Ahora, ojo, porque cuando tú quieres entrar al Poder Judicial, tú tienes que rendir un montón de pruebas. ¿Mm? Y pero para ser ministro de corte, creo que el sistema es distinto. Hay temas de mérito y también de carrera Carrera funcionaria. funcionaria. El mérito es aquel abogado que tiene sus doctorados, que es profesor, que tiene estudiado afuera, mérito. Pero Ujú. la otra columna que te lleva arriba es la carrera. Y yo creo Sí. que una de las cosas que no debería existir es la designación por mérito. O sea, si vas a hacer carrera judicial, empiezas desde abajo y puedes terminar en la corte, pero no que de Ajá. afuera venga una persona a ser de ministro, porque ahí es más probable que vaya con un amarre de negociaciones porque alguien lo lleva Yo a que... creo que, yo creo que en ese sentido tal vez el entrelazamiento de las cosas, porque hay jueces que tienen mérito suficiente para poder ser un aporte a la jurisprudencia. Es decir, el juez no solamente, que es un dato importante, el juez no solamente el que toma decisiones para juzgar. Los jueces de primera instancia, segunda instancia y todo lo que es la carrera judicial son jueces que van tomando decisiones y dictando sentencias. Pero el juez supremo, ¿cuál es cuál es la cualidad que tiene el juez supremo? Que no solamente dicta sentencia o derime casos que tienen que generar jurisprudencia, es decir, está generando derecho, está generando teoría del derecho. Entonces es bien interesante cuando hay gente que tiene una formación teórica, analítica, profunda en teoría del derecho, ya sea penal, civil o XZ, ¿cierto? Que pueda hacer un aporte también. Debiera ser algo mezclado, si tú quieres, pero el tema central es cómo, el tema que nos preocupa en esta situación tiene que ver cómo sacamos, y aquí está el punto, cómo sacamos a los partidos políticos, a los intereses de los partidos en la designación de los jueces. Es Claro. el, porque ese es el caso, porque después de ese juez que está relacionado con un determinado partido y ese partido está relacionado con determinado sector empresarial, sector X o sector Z, ¿cierto? Puede influir en esa situación. Ese es el tema. Pero podemos nosotros encontrar una sociedad, podemos encontrar una dimensión del Estado que no esté cruzada por la presencia de los partidos políticos, porque ahí nos llevamos a otro tema. Porque estas sociedades actuales, sean neoliberales o no, las democracias actuales, sean neoliberales o no, son democracias de partidos. Y eso no implica otra cosa que eso, que son democracias de partidos. Podemos tener democracia de movimientos sociales, tal vez tendríamos el mismo problema. Es si el tema de fondo, lo dice un amigo mío que es muy importante dentro de la combate a la corrupción en México, el profesor Oscar Diego, que nos plantea, ¿cierto?, de que el problema puede ser irrisorio, lo que voy a decir, o puede ser irónico, pero el problema es ético. Es un problema ético. Entonces, ¿cómo se crea una ética? ¿Cómo se desarrolla una ética pública? Una ética pública que a todos los hombres y mujeres que van a ser servidores públicos puedan tener una ética intachable. Porque la única fórmula que nos pueda, la ética, bueno, él es muy aristotélico,
y por lo tanto plantea desde ese punto, sino una ética que permita, ¿cierto?, poder no brindar la oportunidad que lleguen personas que han tenido una ética no corrupta, llegar a la cargo. ¿Cómo nosotros podemos pensar si una persona, voy a poner el siguiente ejemplo, ¿cómo podemos pensar que una persona como el Pancho Malo, ustedes saben quién es el Pancho, ¿no? Esa persona puede llegar y puede postular hoy día a ser candidato a a un concejal, a cualquier cosa. Y la gente lo puede votar. Entonces, como bien decías tú, la responsabilidad de la gente en elegir a corruptos. ¿Cómo entonces? Y claro, nosotros nos sorprendimos porque mandaron a Delano y a Lavín, ¿cierto?, a clases de ética. Pero también habría que decir que las clases de ética fueron suprimidas en los colegios en Chile después de la dictadura. Porque el ciudadano chileno hasta los años 70, hasta los años, diría yo, finales de los 70, todavía tenía en su currículum de enseñanza media, tenía ética. En tercero medio a todos los jóvenes se les da clases de ética. Y de repente, ¡pum!, desapareció la ética, desapareció la filosofía, desapareció todo aquello que forma al sujeto, le entrega valores. Entonces, el único valor que se le entregó a los jóvenes durante ya cuántas, 4 generaciones, si estamos a 50 años, pueden ser 4 o 5 generaciones perfectamente, se le enseñó valores que tenían que ver con lo que yo decía al principio, la cuestión que tiene que ver con la competencia, el individualismo, el egoísmo, el hedonismo, es decir, puros antivalores o valores muy propios de la sociedad neoliberal o de una sociedad capitalista salvaje. Entonces, tenemos que, y fíjense ustedes que llevamos 30 años de gobiernos de la concertación o de gobiernos democráticos y nadie ha reparado en cambiar los planes y programas con los cuales se forman y se constituyen los jóvenes hoy día. Y se siguen evitando las clases de ética y se siguen sacando las clases de filosofía y de valores. Fíjense que la educación hoy día se rige por una filosofía educativa que se llama educación por competencias. Educación por competencia. Entonces, donde se le enseña a ser competente, que sea una persona que pueda resolver problemas y con eso puede ganar. Ese es el punto. Entonces, en El sueño de Chile, de Eugenio Tironi, es un libro que escribió en relación al bicentenario, Eugenio Tironi decía que el problema que tenían los chilenos era uno de los problemas que tenía para completar la revolución conservadora liberal, como así denominaba al proceso transformador que había hecho la dictadura. Tironi decía que había que sacarse de encima a todos los profesores de Chile porque seguían enseñando humanidades. Humanidades. Y que había que ser como los norteamericanos, enseñar pocos saberes, pero mucha práctica. Porque él parte de la base que los norteamericanos, los estadounidenses, son personas que resuelven problemas y saben resolver problemas cotidianos de la vida, de la economía, cosas por esto. Pero nosotros, con la enseñanza bajo la influencia de los franceses, que predominaron, etcétera, y han seguido predominando en educación, ¿cierto? Enseñamos saberes, somos cultos, y él dice que eso no sirve. Entonces, hoy día cada vez se le enseña menos a los jóvenes. El ministro Cataldo, el otro día estaban planteando de que ellos estaban trabajando para disminuir
la duración de las licenciaturas o de las carreras de pregrado, bajarla de 4 años que ya están a hoy día, bajarla a 3 años. 3 años. Y no sé si ustedes sabrán que hoy día, ¿cierto? Las clases que de 90 minutos que duraban de 2 horas pedagógicas de 45 minutos cada una, hoy día muchas universidades la han rebajado a 1 hora 20. Es decir, le quitan a los chiquillos 10 minutos de formación y preparación para su futuro. O sea, eso también hay que revisarlo, porque eso va configurando a un tipo, a un sujeto, a un hombre y mujer que carece de toda una formación que le permita ser crítico y plantearse lo que tú decías, Jaime, que es tan importante. ¿Cómo se plantea esa persona críticamente con respecto a la legitimidad del modelo? Termina pensando de que la realidad es así como se le presenta. Y por lo tanto no la va a cuestionar. Porque va a ver que otros jóvenes ya salieron, que obtuvieron éxito, que tienen dinero, que tienen para comprarse la casa, que tienen para... Entonces al final da lo mismo si se la compran endeudado o no. Da lo mismo, porque esta formación que tenemos nosotros es de la, como yo lo he dicho en otro momento, ¿cierto? Siguiendo incluso a un de estos palabras de Nicanor Parra, de que nosotros fuimos modernizados con M de McDonald's. Entonces, nuestra formación está dada por la formación estadounidense. Nosotros vivimos bajo el sistema neoliberal un proceso de americanización completa, donde lo fundamental de la americanización es el sujeto que se hace a partir de vivir del crédito. Viven del crédito. Entonces el crédito para ellos no constituye un problema. Ellos saben aprender a vivir con el crédito. Y en Chile, a los jóvenes, ¿cierto? Se les hace clase en la universidad. Mira, fíjate que no nos hacen clase de ética, pero sí le hacen clase de cómo manejar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque están formando no a un ciudadano político, están formando a un ciudadano consumista, a un ciudadano credicar, como diría Tomás Murián. Entonces, en ese sentido, tú tienes un 70% de la población actual que está imbuida en este sistema y cree que el sistema es lo mejor. Y por esa razón, en mi opinión, y es mi hipótesis que desarrollo en nuestro libro, que es la corrupción es parte de algo que ya los hombres y mujeres de este país lo tienen internalizado y no les produce mayores sorpresas. Fíjate que aquí nos sorprendemos por 17 millones que le puedan pagar a un profesor, pero no nos sorprendemos si a un jugador le pagan 80 millones de pesos, o a un rostro televisivo, a un periodista, le pagan 20 millones de pesos. Pero nos sorprendemos que se lo paguen a un profesor. Sea cierto o no sea cierto que la señora Cubillos daba clase, pero estoy seguro que si por ahí encontramos a un profesor que gana 7 millones de pesos, todos estarían escandalizados. Fíjate que yo te voy a contar una anécdota para reflejar esta situación. En el movimiento de profesores, había un presidente de los colegios de profesores que trabajaba en un colegio particular y era presidente del colegio de profesores. Y ese profesor ganaba cerca de ese momento, algunos años atrás, cerca de 3 millones de pesos. Y todos los profesores decían que cómo era posible que ganara eso. Porque también le cuestionaban a él esa condición. ¿Por qué? Porque junto con el egoísmo está la envidia. Y la envidia es la condición también de querer tener lo mismo que el otro. Y por lo tanto yo, si tengo la posibilidad de hacer algo para poder tener el mismo ingreso o tener los mismos recursos que los otros, yo lo voy a hacer.
¿Por qué? Porque así voy a poder satisfacer aquello que no puedo conseguir con lo que tengo. Entonces, esta es una sociedad maleada. Es una sociedad que en los últimos 40 años, los últimos 50 años, ¿cierto? Tiene esta situación de gente que no está dispuesta a hacer algo por el otro. Yo estoy seguro que sería muy pocas las personas que estarían dispuestas a hacer lo que hizo el Miguel Enrique un 5 de octubre ahí en la calle Santa Fe, peleando contra él solo, contra un ejército. ¿Por qué? Porque él ponía los principios, los valores por encima de su vida. Pero hoy día no. Hoy día nadie está dispuesto a, o sería muy poco, sería injusto decir que nadie, pero serían muy pocos los que estarían dispuestos a hacer esos sacrificios. La gente que fue torturada, desaparecida, que fue exiliada, que sufrieron los rigores de la dictadura, es gente que tenía unos valores que no son los mismos valores que tienen hoy día las generaciones actuales. Y cuando yo digo de las generaciones actuales, no estoy hablando del activo juvenil, adulto mayor y todos los demás, que nos movemos contra la sociedad neoliberal. Estoy hablando de ese 60 o 70% que decidió no cambiar nada en este país. Porque era mejor quedarse con lo que había. Y decidió no cambiar nada. El dato más duro es que el 60 o 65, 70% de la población, cuando tuvo que ir a votar para decidir si queríamos cambiar algo, dijeron, no cambiamos nada. Nos quedamos con lo que tenemos porque con eso hemos logrado ser lo que somos. El sostén de esta sociedad neoliberal, que lo que sostiene, lo que le da base jurídica, política, es la Constitución de 1980. Y la Constitución de 1980 ha sido el refugio, primero de muchos, y después, ¿cierto?, ya donde el sujeto o sujeta neoliberal chileno se ha formado. Por lo tanto, por eso yo creo, puedo estar equivocado, por cierto, de que no hay un cuestionamiento de la legitimidad del modelo. Cuando se le puso en cuestión, cuando ese 30 o esos 1,5 millones de gente o 3 millones de personas que salieron a la calle, que salimos a la calle en octubre, diciembre, noviembre del año 19, ¿cierto? Eso es lo que no queríamos cambiar, pues, pero había 7 millones, 8 millones estaban diciendo no, pues. Y cuando nos tuvieron que decir que no, nos dijeron que no. Y nos quedamos ahí. Ese es el Así es, así es, Juan Carlos. Ahí tienes toda la razón. Creímos en un sueño, finalmente. Pero Mira, llega el momento, sí, sí. Mira, a mí me cuesta ver lo que está pasando ahora dentro de la sociedad chilena y me recuerda mucho lo que dijo un, eh, un analista, un filósofo de esta época, que él refiriéndose, Zizek, yo no soy muy bueno para citar a autores, pero Zizek dijo en su momento que a él no le gustaría estar 15 años o 10 años más tarde discutiendo lo que pudo ser y no fue. En relación a todos los ciclos de protesta que se abrieron en el 2011 en el mundo, lo que pasó en Estados Unidos, en España, en Grecia, etcétera, todo ese levantamiento. Y nosotros estamos 5 años de eso haciendo lo mismo. Estamos llenos de actividades que se vienen ahora, en el próximo octubre, la próxima semana, después del pasado este acontecimiento de la conmemoración de Miguel, de los 50 años de Miguel. Estudio, análisis sobre qué pasó. Yo no digo que no sea malo, que no se haga, pero me da pena darnos cuenta que en vez de estar celebrando que lo que pudo haber sido un triunfo, estamos conmemorando y estamos reflexionando nuevamente sobre una derrota. Y eso es lo que me preocupa,
como analista porque no veo futuro. Yo lo Veo- veo, yo lo veo un poco diferente, Juan Carlos. Lo veo como Ajá. la preservación de la memoria, finalmente, porque Ujú. lo que han querido hacer siempre los gobiernos, luego de la dictadura, han sido borrar los rastros de la memoria de la gente, impedir que la gente vaya al recuerdo. Y lo que creo que se debe hacer es justamente recordar ese tiempo, pero Ajá. no como algo que perdimos, en fin, no, sino que el potencial que tenemos guardado. Ese es nuestro potencial. Si ¿Sabe? Sí, nuevamente podemos tomar conciencia, sabemos que ese 18 de octubre se puede repetir, pero hay que tomar conciencia. Hay que tomar ojalá. conciencia. Ese es el tema. Ojalá. Yo estoy de acuerdo contigo, más que a mí el tema, este otro tema, Jaime, que a mí en lo personal, esto es netamente personal, me cuesta mucho procesar el tema de la memoria. Yo tengo la impresión de que de repente en las sociedades se ponen determinadas cuestiones como, comillas, modas, y todo el mundo comienza a hacer moda, y todo el mundo comienza a hacer memoria. Y puede ser muy cruel lo que yo digo, pero por lo menos a mí me choca, porque es como un recurso ya demasiado manoseado en ese sentido, y con lo cual no le veo yo otra cosa. Es como en la década de los 80, tal vez no sé qué edad ustedes tendrían en la década de los 80, 90, pasamos de la toma de conciencia. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la conciencia de clase, conciencia para sí, para esto y este otro? Bueno, en la década de los 80 comenzó a hablar de la identidad. Y todo era identidad. Entonces, salieron miles de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y un montón de gente, y fueron a los territorios, a las poblaciones, a las comunidades, a buscar la identidad del sujeto. Y se reemplazó, y hay muy buenas discusiones en torno a eso, se reemplazó el tema de la conciencia por la identidad. ¿Capta? Y se decía que sin identidad no había conciencia. Al final se logró mucha identidad, pero poca conciencia igual. Y luego, y ahora estamos en esto de la memoria. Entonces la memoria vuelve a ser como lo que fue en su momento la discusión en torno a la identidad. Y yo creo que no, yo creo que sí, es interesante discutir y analizar lo que ocurrió para poder proyectar algo, y eso se llama análisis político, compañero, no se llama memoria. Entonces, ese es mi punto, porque creo que la memoria tiene otros elementos que es mucho más particular, que es mucho más subjetiva, que tiene elementos que son muy emocionales, etcétera, y lo que se requiere, desde mi punto de vista, creo que es análisis racionales, análisis de conciencia, toma de conciencia y proyección de un proyecto político que nos permita salir, un proyecto histórico que nos permita salir del pozo. Porque hemos sufrido Mira, yo puse en el Facebook, cuando anunciaba este programa, yo puse que íbamos a conversar en un día histórico, que era el día de los 50 años de la muerte de Miguel Enrique, ¿cierto? Los 36 años del 5 de octubre del 88 y de la derrota de las fuerzas revolucionarias democráticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque también tengo claro de que el 5 de octubre del 88 no solamente se derrotó a la dictadura o la continuidad de la dictadura o la continuidad del dictador, sino que también el 5 de octubre fue la derrota para todos aquellos sectores dentro de los cuales yo me encontraba, que pensábamos que la salida tenía que ser otra, que no era esta salida, porque esta salida nos llevaba a la institucionalización del régimen dictatorial, autoritario. Y nosotros pensábamos que la lucha era mucho más profunda porque había que derrotar todo, que tenía que ser una derrota por caída de todo el régimen y de toda la institucionalidad dictatorial. Y perdimos en esa pelea. La desesperación
los compañeros del frente, especialmente el autónomo, los lleva al asalto de los Queñes, ¿cierto? Y todo ese panorama que tiene que ver con esa también tremenda frustración que significó el 5 de octubre, porque hubo frustración. Y yo te puedo contar que hasta ahora, del 5 de octubre del 88, estaba yo en la calle, en pleno centro de Santiago, con un escuadrón de compañeros de nuestra organización, preparándonos para enfrentar el autogolpe. Y terminamos, porque fuimos los que quedamos dentro del perímetro, y terminamos con nuestros compañeros celebrando el triunfo del no ahí frente al Hotel Hyatt. Esas fueron nuestras contradicciones, porque también sentíamos que de una u otra manera, el 5 de octubre, esa noche del 6 de octubre, no solamente no tuvimos que usar nada para enfrentar al general Tazara, que iba a bajar con sus tanquetas desde la escuela militar, o el otro que venía por el regimiento Win o el regimiento Tacna. Es decir, había todo un operativo de los milicos para hacer un autogolpe. Y nosotros teníamos conocimiento de aquello y nos fuimos a meter ahí a la boca del lobo pensando que con las cosas que teníamos íbamos a frenar eso. Entonces, esa también fue una derrota histórica que nos caló y nos generó a muchos de nosotros una depresión política. Entonces, cuando uno comienza a pensar, esa es memoria, y eso es una memoria que muy poca gente conoce. Eso es una memoria que no se toca. Ese es un recuerdo, como bien dices tú, que nadie analiza, porque se recuerda el triunfo, la canción del no y todo el cuento. Pero esa gente, ¿cuántos éramos? ¿200? 150 compañeros que andábamos repartidos en Santiago esperando salir en defensa de algo que ni siquiera habíamos creído, que ni siquiera los que estábamos ahí, habíamos votado ese día. Porque nosotros fuimos una organización que llamamos a no votar, porque consideramos que era todo un fraude. Claro que era fraude en el sentido de que se mantenían las mismas condiciones institucionales de la dictadura. ¿Ah? Y nos preparamos para enfrentar el autogolpe. Y qué bueno que nos llegó. Y yo te puedo decir en lo personal, y esto es la primera vez que lo estoy contando así, en lo personal yo le escribí una carta a mi hijo y a mi esposa despidiéndome de ellos, porque yo sabía que si llegaban a salir los médicos, no íbamos a quedar, no estaría contando el cuento en este momento, estimado. Entonces, ese es el tema, que hay memorias que son ocultas, memorias que quedan en el recuerdo y que nadie las recupera porque no son bien vistas. ¿Ah? Y no tienen, ¿cierto?, tampoco proyección. Pero yo, con recordar aquello, puede ser anecdótico hoy día, pero también yo coloco que hemos estado derrota tras derrota. Y el 5 de octubre, perdón, el 18 de octubre, pues, sufrimos otra derrota más, pero no el 18, sino que el 15, cuando se reunieron todos los demás y hicieron el acuerdo, y nosotros, la gente que estaba por una salida, tampoco hicimos nada. ¿Quién se rebeló contra el 15 de noviembre del 2019? Nadie, porque todos dijimos, ya vámonos, para hacer cabildo, vamos a hacer organizaciones, vamos a construir poder constitucional, poder destituyente. Bueno, si a mí me van a analizar justamente aquello para poder decir que la próxima nos vamos a ir de otra manera, pues está bien. Pero por mucha memoria que tengamos, nos asegura el éxito de nuestra empresa. Y nuestra empresa, desde el punto de vista de la transformación, es terminar con el capitalismo. Eso es lo que yo pienso, estimado. Eso es lo que yo creo y lo que yo he podido desarrollar a lo largo de todo este tiempo. Y creo que si nosotros no cambiamos nuestra sociedad de raíz, no vamos a poder salir de este enjambre neoliberal que tenemos. ¿Cómo les cambiamos la mentalidad
a 8 o 9 millones de personas que son neoliberales o más, 10 millones. ¿Cómo dijo? Mira, voy a citar a Pinochet. Pinochet dijo, cuando salió a ver lo que pasaba en las protestas, bajó del helicóptero y dijo, pero nada lo mismo, estaban haciendo, quemando cosas, pero en una generación más, en 2 generaciones que pasen, esto ya no van a existir. Pasaron 2 generaciones, compañero, y somos tremendamente neoliberales. Porque los que están llamados a hacer los cambios no lo hacen. El fracaso de la concertación para hacer cambios es mayor. El fracaso del Frente Amplio en hacer cambios son totales. El Partido Comunista, que se presentaba como el adit contra el neoliberalismo, finalmente terminó haciendo políticas neoliberales. O sea, Volvemos, volvemos al comienzo. el neoliberalismo era bueno finalmente, compañero. Ese es mi punto. No Volvemos al todo. comienzo, Carlos. Partimos con un 5 de octubre conversando hoy día y hemos terminado también con un 5 de octubre con una charla magistral de Juan Carlos referente a la corrupción que ha habido acá en Chile, a los tejemanejes políticos, ya sea del Poder Judicial, del Poder Político, del Poder Económico. Hemos revisado varias facetas de lo que es la corrupción acá en este país. Y bueno, ya estamos en hora de ir a la despedida, pero no sin antes darle un par de minutos a cada uno para que se puedan despedir y cerramos el programa. Jocelyn, por favor, adelante. Estás sin audio, Jocelyn. Perdón. Bueno, más que nada agradecer a los compañeros que nos ven sábado a sábado, también a los que nos ayudan en la retransmisión y a los compañeros que también ven el programa dentro de la semana. Agradecer a los compañeros que nos colaboran, ¿cierto? Semana a semana, como Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate Pudahuel, La Lista del Pueblo, Urraca Gema Austalca, Debate Público Valparaíso, Movimiento Asamblea Constituyente, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino desde Suecia y otras redes de compañeros tanto dentro como fuera de Chile. Agradecer la presencia de Juan Carlos, muy interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Agradecer también a ti, Jaime. Y bueno, estamos a 5 años de la revuelta social. Como señalaron anteriormente, hay un montón de actividades que se están citando para este 18. Yo quiero aprovechar este pequeño espacio para comentarle a los compañeros que va a haber una actividad, un conversatorio que se llama El Estado que necesitamos para el país que queremos. Y este va a ser en la sede de la NEF, ahí en Alameda con Tucapel Jiménez, ya el día viernes 18 de octubre a las 11 de la mañana. Así que los dejo a todos invitados a poder asistir a esa actividad y también no quiero dejar pasar la posibilidad de invitarlos a todos mañana a Villa Grimaldi, en Peñalolén, desde las 14 horas hasta las 20 horas, que se va a hacer un acto político-cultural en conmemoración a Miguel Enríquez. Muchas gracias, Jocelyn. Juan Carlos, un par de minutos para el cierre. Sí, no, yo he dicho tantas cosas durante este programa que tienen que ver con un principio metodológico, si tú quieres, que es la capacidad que debemos tener para cuestionarnos nuestros propios supuestos. Yo creo que la mejor crítica que uno puede plantearse es la crítica que se hace a sí mismo. Y yo creo que he ido cultivando, desarrollando esta crítica a mis propios supuestos y que me permiten avanzar en una comprensión de lo que es la sociedad actual, la sociedad que yo califico de sociedad neoliberal triunfante, por todo lo que significa, no porque esté de acuerdo con ella, sino que yo creo que en la medida que yo la describa, en la medida que yo dé a conocer cuáles son sus distintos caracteres que tiene y cómo se comporta el sujeto dentro, vamos a poder crear, desarrollar con una serie de imaginaciones, los cuales pueden ser los caminos para hacer lo que decía la compañera,
de tener qué Estado y qué tipo de sociedad nos merecemos, o qué tipo de régimen político queremos, o qué tipo de sujeto queremos formar y constituir en el futuro. Entonces yo tengo la impresión de que estos programas debieran servir para aquello, y todos los compañeros y compañeras que nos ven debieran recibir esto como una cuestión así: a ver, ¿qué es lo que dijo este sujeto? Vamos a reflexionarlo, vamos a pensarlo, vamos a discutirlo, para poder ir avanzando en la construcción del proyecto político, proyecto histórico, político, social que necesitamos para superar este presente amargo, oscuro, que tenemos, porque eso es lo que tenemos que superar. Son demasiados, ya son 50 años. 50 años que hemos vivido en esta situación. Imagínense, yo tengo en este momento ya 66 años, tengo 50 años vividos bajo este sistema. Y nunca ha sido satisfactorio para uno. Y vamos a terminar, no sé, yo le dediqué, y con esto termino, Jaime, yo le dediqué mi libro, el tomo 2, a mi nieto. Mi nieto que nació en los tiempos neoliberales. Y ayer mi hijo mayor me decía: papá, pero ¿qué irá a hacer cuando crezca? ¿Va a ser neoliberal o no? Entonces, esa es una pregunta que tiene mi nieto, tiene 10 años. Entonces, ¿qué es lo que será a los 15? ¿Será neoliberal? ¿O lo podremos evitar que sea neoliberal? Esa es la tarea que tenemos para evitar que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sean neoliberales. ¿No cree? Esa es la tarea. La Esa es la tarea tarea parte de... por casa. ¿Ah? La tarea Perdón. parte por casa. Pero por supuesto, por eso mismo es lo que tenemos que hacer. El otro día yo le mandaba a una sobrina que tengo un libro que publicaron ahí unas compañeras de Valparaíso, que se llama Los niños del 73. Y yo se lo mandaba a una niña que también tiene la misma edad de mi nieto, porque a ella le interesa mucho a Chile. Tiene 10 años. Y a eso tenemos que seguir, y así extendiendo eso, porque los niños son el futuro. Nosotros ya no somos futuro. Por lo menos yo, ustedes son más jóvenes que yo, ustedes son todavía futuro, pero yo ya no soy futuro. Pero los niños sí, los jóvenes sí. Hay que lograr construir ese futuro con los niños de ahora. Esa es la tarea, Jaime. Gracias por la invitación, compañero. Sí, usted me hace participar en estos programas y me hace reflexionar mucho. Después yo quedo escuchándolo y sigo. Gracias por eso. Le agradezco. Gracias a Gracias, ti, Juan Arturo. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ya nos despedimos, agradeciéndole una vez más a Juan Carlos, ¿cierto?, la disponibilidad con el programa. Nos encontramos en un nuevo foro el día sábado a las 20 horas. Ahí nos pueden ubicar, yo sé que ya les dijo, por varios canales. Así que eso, compartan por favor este video, que ha estado muy interesante. No, nos vamos a despedir, no sin antes decir y mandarle un saludo a nuestros compañeros del MIR por la conmemoración hoy día del asesinato de Miguel Enríquez. Nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches. Y puedo decir, Gracias. compañero, que la Universidad de Chile va ganando 1-0, lo cual me alegra mucho. No puedo evitar, soy aficionado al fútbol. El Ya, compañero vaya a Gracias. ver su partido, entonces. Hay que poner una nota también de humor, porque si no podemos llevar una vida triste totalmente, sino que el fútbol también hay que cambiarlo, porque hay que cambiar muchas cosas en este país. Así es. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.